Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast más favorito, porque todos los otros son favoritos, da la casualidad. El día de hoy traemos un nuevo invitado, un invitadazo de lujo. Por cierto, un poquito grande, miren. Nos está humillando un poquito. El tremendísimo Manuel Borbón, alias Manu Villar. ¿Qué rollo, raza? Él es químico, biólogo clínico. También creo que anda ahí de entrenador personal, ¿no? Sí, ando de entrenador personal ahí en el gimnasio 360 Fitness Club. Y ando de socio con dos camaradas de ahí que también son compas de aquí de mi. Saludos a los chapos. Yo también hay talento musical, porque ahorita vamos a entrar en ese tema también. Andan en la escena del rap. Andan en lo urbano, ¿no? Un poquito de rap, ahí le entramos también. Y pues un chorro de cosas que nos va a contar. Que nos va a contar. Bueno, pues ya entramos de lleno. Entre las primeras preguntas es la carrera, químico, biólogo, clínico. ¿Cómo, dónde lo estudiaste? ¿Y por qué decidiste estudiar? Ajá. ¿No? Ya digo que sería sí. Fíjate, está curioso, muchos me preguntan que si por qué estudié eso y terminé dedicándome al gimnasio. Esa es la idea, ahorita vamos a darle el giro. Pues ahí va la historia. Resulta que yo desde morro, pues ya me gustaba el gimnasio, ya entrenaba, leí un poco, empecé a ver lo de los suplementos de las proteínas y todo eso. Y dije yo, pues esto es química, literal. Y busqué una carrera de química que pues me ayudara a conocer las bases de todo esto, ¿no? Y la única que hay aquí en Sonora es la Unison. Es una carrera muy cara y pues no las tienen las particularidades. Eso es todo. Y pues ahí hice la carrera, pero resulta y resalta que no iba muy inclinado hacia lo del deporte, sino más a lo clínico, pues. Y dije yo, ya, como a lo médico, ¿no? Ándale. Y no, o sea, yo me quedé pensando saliendo de la carrera que ya hay muchos de esos, pues ya hay mucha gente que se dedica a eso y yo quería algo diferente. Y aparte tu meta o tu mirada nunca fue hacia ese lado de la química, pues. Es que la química, los químicos biólogos son más destinados a análisis, todo ese rollo más de corporal, más médico, ¿no? Más clínico, pues. Tirándole a chambear en el IMSS. Ándale, con mucha gente sí. Y pues ya entrenamiento deportivo, hermano, ¿para dónde pintaron? ¿Para nunca te llamó la atención? Sí, pero ya que vi la carrera y las materias que llevaban, no te enseñaban nada de química, entonces lo que yo quería era saber lo que casi nadie sabía de eso, pues de la química. Y pues me dio las bases la carrera, pero pues sí, saliendo de la carrera tuve que hacer certificados, tuve que actualizarme, tuve que buscar información de otros lados, pues para poder complementar lo que aprendí de las bases de química, ¿no? Sí. O sea que desde muy morro te gustó este rollo del deporte, hacer ejercicio. Y eso mismo te enfocó, o sea, te llevó a esa carrera y tu meta era, por ejemplo, una vez supuestamente tu mentalidad en la carrera esta de químico, tu meta era hacer un suplemento, hacer, no sé, una alimentación que te llevara a crecer. Fíjate que hay una carrera ahí en la Unison que se llama Químico en Alimentos. La gente que sale de ahí sí sale preparada para hacer suplementos y todo eso. Ahí me comunico con 2 que 3 compas y me platican de qué es lo que tienen que hacer para hacer un suplemento y así. Y sí me interesó en su momento, pero creo que me gusta más lo que es la parte del culturismo, la parte de suplementación, la farmacología, todo eso, todo lo que involucra la química en el culturismo. Entonces tu meta era realmente, o sea, poder crear un suplemento o ver el suplemento ideal, por así decirlo. Sí. O saben qué componentes y así. Bueno, es lo típico, ¿no? Que entras a una carrera que no es un suplemento, es una proteína, es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Pero pues hay más cosas que se podrían hacer, como el óxido, creatina, muchas cosas, ¿no? Pero yo nunca tuve en la mente hacer un suplemento específico. Simplemente se me vino a la mente porque compañeros entraban a esa carrera, ¿no? Pero yo estaba más en lo mío acá. ¿Y en qué momento tú decides, bueno, me gusta la carrera, pero me quiero basar más en lo cultural, en el deporte, en lo físico? Pues desde siempre, desde que entré a la carrera. Yo estaba buscando... Fíjate, eso es un dato curioso esto porque nunca fui bueno en la escuela, ¿no? No era de que 10 y así. Mis compañeros ahí sí eran bien mataditos y siempre salían muy bien. Y había unas materias en las que se hablaban de ciertos temas en específico que eran más enfocados en el deporte. Cualquier cosita se enfoca en el deporte y ahí yo me... ¿Dónde te enfocabas? Ahí donde me enfocaba para orejas. ¿Dónde salía tú? Ah, caray, esto sí me interesa. Ajá, esto sí me interesa.
pues así me pasaba. De hecho, esos mismos compañeros en esas materias y con esos temas me buscaban a mí para yo poder explicarles más fácilmente. Te complementabas con los compañeros. Entonces, a lo mejor lo que no se te daba mucho, lo que no entendías muy bien, ahí ellos te ayudaban, y tú a ellos, está curado. Y con los profes nunca buscaste así como que, profe, güey, ¿por qué no das más cosas así del deporte o así? Sí, hubo 2 que 3 ahí maestros que eran camaradas míos porque eran jóvenes los maestros, que daban materias de bioquímica del deporte, ahorita en la carrera que me dijiste, la que tú me dijiste, la de entrenamiento. Y empecé a hablar mucho con él y me dijo que precisamente lo que era la bioquímica del deporte, que era una rama de la química muy virgen, que casi no hay estudios todavía. Y lo más actualizado está en inglés, ¿no? Ahorita. Sí. Sí, son los que le meten la investigación. Sería un ramo curado, ¿no? Que no está tan explotado y debería. Y más que acá mi compa que trae. Con estos problemas de gordismo que tenemos en Sonora principalmente. Que ahorita vamos a entrar en detalle. Sí me gustaría saber qué comes ahorita que entremos en lo que haces ahorita, que estás en competiciones, que estás en. Pues a lo mejor debes tener tus alimentos ahí. Sí. Y hablar del ejercicio, ¿no? Pues es una dieta muy estricta ahorita porque precisamente el sábado me voy a subir a competir en el Mr. Sonora. Va a estar bueno, pinche. Y eso lo transmiten, güey. Sí, va en la página de la FESON, ahí en Facebook, lo transmiten en vivo. El sábado a las 4 de la tarde creo que va a ser aquí en Hermosillo. Aquí en Hermosillo, en el auditorio cívico, se va a poner bueno, tío, porque es la competencia más grande que hay aquí en Sonora, Mr. Sonora. Y es aquí de Sonora, entonces son puros competidores de Sonora esto. Sí, de repente se cuela uno que otro de otro estado, pero casi siempre son de Sonora todos. Y los más pesados siempre son de Sonora. Órale, chido. Pues la dieta en esta semana se llama la Peak Week, que es la semana de la puesta a punto para el evento. Ahí se manejan tanto cantidad de carbohidratos, de proteínas y cantidad de agua y cantidad de minerales que vas a consumir en toda la semana. Tienen que estar contados. Y ahorita ando en ese proceso. Ahorita ando ya. No puedo contar la comida. No, fíjate, ya lo. Te dije que le trajeras 1 litro, mujer. Ya están otras minerales. No, güey, de ellos es pura. Es espuma, ¿no? Ese pura no trae nada. Dice que no trae sodio, ¿no? Dicen. No, y fíjate que lo feo de la dieta ya pasó. O sea, lo que era la definición, lo drástico ya pasó. Esta semana ya te aumenta la cantidad de carbohidratos que debes de consumir. Y ya no te quedas con hambre, gracias a Dios, ¿no? Pero si te quedas con hambre, bueno, otras semanas. Es que realmente nunca digo. Hay algunos. Estos vatos, por ejemplo, que están así de grandes, comen un chorro. O sea, por ejemplo, tú comes 2000 calorías, este vato come 4000, así. Y tienen que ser calorías específicas para lo que ocupas, ¿no? En este caso, ocupo más carbohidratos en esta semana. Y, por ejemplo, dime si te mueres de hambre o no con esto. 400 gramos de papa cocida, con catsup, 0 azúcar. O sea, es casi medio kilo, pues. Es una así de papas. No es para morirte de hambre. Oye, no me muero de hambre, pues sí me empacho. Pero te dejas sentar algo que te comes. Eso es un pedazo de una comida, porque falta lo que es la proteína, ¿no? Que es la pechuga de pollo, lo que te toque en ese momento. Y ahorita estoy con puras verduras verdes. Tiene ahí un proceso fisiológico en el cuerpo que se nota en el evento, ¿no? A nivel físico. Yo no quisiera estar en una situación. Pero mi respeto. Pero es la disciplina, güey. Claro, tienes es lo que decir. La mente en el juego, porque si no. Te tiene que gustar. Te tiene que gustar y tener disciplina para poder hacerla. Porque mucha gente me pregunta, oye, ¿qué ganas ahí? ¿Te dan dinero o algo así? No, si tú vas a competir por dinero, no te traes nada y ni siquiera te subes a competir porque no se aguanta una chinga por una cantidad de dinero. De hecho, entonces es el orgullo de decir yo. De hecho, pues mucha gente lo hace por ego, por orgullo, pero yo creo que más que nada yo por pasión. Porque me apasiona. Fíjate, cuando estaba morrito, me acuerdo que íbamos mucho a Tucson. Era cuando había revistas de culturistas negros bien mamadotes. El Ronnie Coleman de eso, güey. Brillosos. Y yo veía las revistas. Sabor. Oye, más de zona. Te presto que te limpie la baba. Disculpa. Pues veía las revistas. Este vato salió en una revista, yo me acuerdo. Era ese vato exactamente. Y le dije, papá, me quiero poner así, le dije. Y volteé a mi papá la revista y hay que bañarte más de chocolate primero. Está negrísimo el vato, sí, está muy moreno. Muy negro.
Sí, sí. Y lo lograste, hermano. Bueno, ¿cómo que ahí va. estás diciendo moreno? No, Eso sí lo logré, ¿no? Desde hace rato. No, porque hoy vas, o sea, Sí, güey. ahí has competido, o sea, ya tienes trayectoria en ese rollo. Pero sí, no hay nadie como ese vato. Ese vato no se vuelve a repetir en mucho tiempo. Ahí en el video pones una fotito de Ronnie Cronos. Sí, lo vamos a poner. Pero lo que voy te digo, guardando las proporciones de la comparación, es que, o sea, lograste lo que tú le dijiste a tu papá. O sea, me voy a poner así, voy a trabajar para eso. Eso está Deja tú, güey. O sea, su pasión es tan grande que tiene su propio gimnasio. bueno, O sea, ¿cómo es, por ejemplo, o cómo surge la idea, o cómo llegaste la sociedad esa que mencionaron. Cuates. Saludos a los cuates. Obviamente es por pasión y porque te gusta, pero no cualquiera que sea apasionado de algo tiene un lugar en el que es su templo, su santuario, Sí. o sea, tú tienes tu propio gimnasio para ti, Claro. 24/7. Pues mira, ¿cómo salió el proyecto? Desde hace rato, pues que ya sabía que era mi pasión. Yo tenía en mente querer abrir un gimnasio, pero se me hacía muy imposible porque no conocía Por a la nadie. inversión Por la también. inversión. Eso es una lana, ¿no? Sí, no, es una lanota. Y no conocía a nadie yo de mi edad o un poquito más grande que haya abierto uno. Ajá. Entonces de repente un camarada abrió uno. Josué Ramos, un saludo a Josué. Es como mi hermano mayor ese cabrón. Creo que sí lo conozco, creo que jugué fútbol con él, está bien, unos hombros, Sí, es un madrezón gigante. o básquetbol, ¿te acuerdas? Básquetbol. Básquetbol. ¿Te acuerdas el mamá que iba al básquet? Sí. El Josué, ese vato. Saludos allá, compa. Pues este vato abrió su gimnasio, que eso estaba muy cerca. De hecho, está muy cerca del mío ahí. Fue que te motivó. No, o sea, estamos a muchas cuadras de distancia, ¿no? Pero fue que te motivó, te digo, que me voy a aventar como. Fue el primero que me motivó y después vino el JCB, güey. Jorge. Y yo lo conocí el Jorge y desde antes de que abriera y después de que abrió, pues. Y cuando vi que los dos pudieron, fue, vamos a ver cómo le hacemos, pero lo hacemos. ¿Qué está pasando aquí? Que estos vatos pueden y yo no. Ajá. Y resulta y resalta, yo trabajaba en un gimnasio que está ahí casi enfrente del mío ahorita, el Apolo se llama. Ajá. Y ahí conocí a los dos cuates, al Eduardo y al Edgardo, un saludo a los chaparrones. Un besote en el aquellín. Luego lo vamos a traer para Los amo. Lo traen. Pues estos compas ya también traían la idea de abrir un gimnasio. En otro lado, aquí de Hermosillo, no sé dónde, creo que para Hermosillo o algo así. Y yo le platiqué a uno de ellos en una de esas pláticas que se dan. Sí, el Edgardo, que es más empresario. El Edgardo, ese mero. Le platiqué que yo quería abrir un gimnasio. Y él me platicó que había abierto una pizzería con un crédito que otorga Fidesón, se llama, es del gobierno. Está bueno el crédito ese para que lo aprovechen los que quieran. Pues ahí ¿Todavía está en función? O sea, sí, de hecho lo están anunciando mucho en la radio y así, porque sí está bueno. ¿Para sí pequeños está bueno. emprendedores o cómo? Pequeños y medianos, porque por ejemplo el gimnasio es una lana, Sí, es una lana. No, en equipo, eso sí. Eso sí, te hacen dar vueltas 2-3 años para que te otorguen el crédito, ¿no? Pero sí vale la pena, sí se logra. Entonces yo platiqué con Edgardo y cuando me dijo eso, cuando le dije eso, perdón, de querer abrir el gimnasio, se me quedó viendo así raro, ¿no? ¿Y en dónde lo quieres abrir? Y ya le dije, yo pues tengo un terreno ahí tengo pensado. Y me dijo, porque yo también quiero abrir un gimnasio, me dijo. Neta, le dije. Y ya fue cuando me platicó que ya tenían prácticamente la mitad del avance de lo correteado del crédito ese de Fidesón. Y ya nomás me tocó un año estar correteando ese pedo. Ellos ya tenían como un año y medio también correteándolo. Y se logró. ¿Cuánto tiempo tiene? Dios los hace y los unió. Nos unió. ¿Qué más hizo? Desde el abril del 2019, antes de la pandemia. Fíjate que lo abrimos y antes de cumplir el año, pum, la pandemia y nos cerró el gobierno, güey. Pero pues ahorita ya está en función, ¿no? Sí, estamos en función. Gracias a Dios sobrevivimos porque la pandemia era para que hubiéramos cerrado, ¿no? Sí. Muchos gimnasios cerraron, de hecho, en la pandemia. Y muchas empresas. Lo bueno era que tú tenías tu propio gimnasio ahí, ¿no? Sí, pues es que sí, hace el paro y el terreno. Sí. Y no perdieron condición ni nada de eso. No. Entonces ahí mismo entrenas juntos gimnasio, ¿no? Sí. Fíjate, cuando ya se acerca el evento, trato de entrenar en otro gimnasio porque no es nada en contra de los clientes, ¿no? Pero me preguntan mucho y no me dejan entrenar corrido. Ajá. No te concentras. Sí, y a mí no me gusta quedar mal con los clientes, pues me gusta mucho de que lo está haciendo bien. Ándale. La atención se me hace muy importante. El servicio, porque, pues que brindas ahí. Sí, o sea, trabajando en otros gimnasios me di cuenta que lo principal es la atención. Puedes tener una mancuerna bien fea, pero si tienes un servicio excelente, la gente se va a la raza va a estar, güey. De hecho, hay muchos comentarios de la gente a veces que se quejan de entrenadores que hacen precisamente eso, ¿no? Que no aportan el servicio así como es, pues, de que
de que, por ejemplo, tú dices, a mí me gusta estar ahí con el cliente, darle la atención, si ocupa algo lo ayudo y así. Y hay otros de que, no sé, les pagas o te quieren ayudar, pero te dicen, haz esto. Y has ido un día al gimnasio y ya no te ayudan. Y es mucha raza que, por ejemplo, va a esos gimnasios y dice, no, pues no hay entrenador. Porque mucha raza va a gimnasios sin pagar un entrenador. Pues, y va a ligar. Sí, la neta, muchos sí. Esperando que haya un entrenador. ¿Sí o no? Un entrenador gratis, pues. Ya ves que ustedes, por ejemplo, ahí, como tú dices, los clientes me preguntan y demás. Pero lo bueno que él lo reconoce que él da la atención por su entrenamiento, como ahorita no le sí, por ejemplo, da la atención. Él da personalizados, pero también le ayuda a la raza que anda ahí nomás, pues. Sí, no tiene entrenador. Sí, no, cosa que en otros gimnasios, no vamos a decir cuáles. Tienes que pagar. Pero, sí. obviamente tienes que, o sea, si no pagas un entrenador, nadie, o sea, ahí están los videos, los memes virales de los vatos colgándose acá de cabeza, me frega. Sí. Ya pagué mis 300 pesos. Obviamente, a lo mejor tú tienes otra perspectiva, tú siendo, por ejemplo, del lado de los entrenadores, porque también hay mucha raza que nomás habla por hablar, ¿no? Sí. Fíjate, eso que dijiste ahorita de que hay entrenadores que nomás no, aunque les pagues y que nomás no, ahí te das cuenta cuando en realidad le apasiona su trabajo a uno. Ajá. Sí, porque si te apasiona, hay veces que hasta entrenas gratis a la gente con tal de que te sigan, de que te escuchen, de que hagan las cosas como deben de ser. Y si tú le ves el interés, o si tú le ves la llama, así que, güey, quiero crecer, no sé, quiero adelgazar, quiero mejorar mi condición, quiero, no sé, me imagino que tú lo notas, pues, ¿no? Sí, los visualizo mucho, pero fíjate, al pasar de los años, mucha gente me ha llegado así, o sea, pidiéndome ayuda, yo siempre ofrezco mi mano, siempre. Y fíjate, tengo este lema, güey, lo leí alguna vez. Sé el entrenador que quisieras haber tenido tú. Sí. Está curado. O sea, que aplica en varios ramos. Ahorita estamos hablando de gimnasios, estamos hablando de entrenadores. Pero sí, igual cuando a lo mejor, voy a hacer una analogía a lo mejor no muy drástica. La gente que a lo mejor tiene un papá muy duro, muy no sé qué, como que cuando tiene hijos quiere ser diferente. ¿No? Algo por el estilo, ¿no? Igual, disculpa la analogía. Pero lo que voy a decir es cierto, pues, porque muchas veces a lo mejor tú tuviste entrenadores que no te ayudaron, a lo mejor, sí. O que no fueron como tú eres ahorita. Entonces, te ha servido pues, para llevar el camino al éxito. Pues andamos en el camino todavía, ¿no? Todavía no Pero ahí va. Y por ejemplo, siguiendo con el gimnasio, en lo del fisicoculturismo, por ejemplo, ahí la preparación, ¿cómo empieza? O tú, por ejemplo, la primera vez que fuiste a un concurso de estos, ¿cómo dijiste, me tengo que preparar con esta persona? ¿O yo me preparo solo? ¿O qué hay que hacer como para entrar a ese mundo del fisicoculturismo? Pues yo siempre recomiendo, por más que sepas, por más que seas profesional y lo que tú quieras, yo siempre recomiendo un mentor. Ajá. ¿Por qué? Porque te va a cortar el camino, te va a facilitar las cosas, pues. Siempre él te puede guiar por un camino más corto, porque él ya pasó por ese camino. Claro que hay mentores falsos, ¿no? Pero hablando de mentores de veras. Y el que fue mi primer mentor para subirme a competir fue José Romo, de hecho. La neta, se la rifó bien duro el carnalito. ¿Y cómo fue el acercamiento tú, por ejemplo? Porque imagino que uno llega, no sé, si yo un día se me ocurriera, o si yo fuera ahorita a querer hacer fisiculturismo, obviamente es tiempo, ¿no? ¿Qué pedo? Saca de onda, güey. No, ahorita lo quiso flaco, güey. Bueno, más de pues son sus pies. Bueno, o sea, imagínate, yo lo digo por alguien que quiera hacer, pues. A lo mejor alguien quiere entrar a ese mundo. Y por lo menos yo no voy a ir con alguien todo mamadísimo. Güey, quiero ser fisiculturista, pues veme. ¿Me explico? Tienes que traer un camino o algo así, sí, pero no necesariamente, güey. O sea, sí puede llegar un gordito y decir, güey, yo quiero estar así. Pero hay mucha raza, o yo tengo esos piensos de que a veces, no sé, una persona muy fuerte, un gordito dice, no me va a pelar y no me va a ayudar. Ok. ¿Sí me explico? Ajá, entonces, ¿tú cómo te sentiste en un principio a pedirle a esta persona que fuera tu mentor? ¿Te dio pena? O sea, ¿cómo? ¿O nomás llegaste, güey, entréname? Pues casi llegué así, güey. Es que el había esa confianza con el José, ok, ya tenías confianza. Ya lo conocía yo, pues ya sabía que él preparaba gente, de hecho preparó varios compas, ahí los dejaba muy bien y pues fui con él, o sea, decidí subirme con él. Y por ejemplo... Me imagino que ya llevabas un tiempo entrenando tú, ¿no? Por tu cuenta. Sí, ya tenía rato, ya tenía unos 2-3 años. Su vida, por eso te digo, pues entonces...
desde ahí aparte un poco. La micha de mi vida, güey. Empecé a entrenar a los 14, 15 años, por ahí. Yo tengo 30. Yo también empecé a los 14, pero frené a los 16. Yo empecé como a los 10, pero frené a los 12, ¿no? Y pues entreno en abonos. Ándale, en abonos todos empezamos, güey. Yo también empezaba. En abonos chiquitos. Un mes moderado. Pero es bueno tener una preparación. Sí, por ejemplo, tú entrenas a personas, ¿no? Creo que he visto yo ahí en tu Instagram que entrenas a una muchacha y que entrenas a un morro. Para prepararse a competir. Sí. Por ejemplo, ellos, ¿cómo hicieron el acercamiento contigo para decir, güey, yo quiero competir? Ellos también ya tenían la confianza contigo. Pues ya habían visto que todo empezó porque he subido a más personas a competir, ¿no? Desde antes. Cuando estaba en el Apolo, de hecho, cuando sí, por ejemplo, tú subiste a los chapos, ¿no? A los chaparros, subí a otro, Alberto se llama, es otro compa que juega fútbol. Y a otro compa que también anda por ahí en el barrio. Los había subido a ellos, entonces ese historial me permitió así como que ganarme la confianza de la gente, de otra gente. Y pues estos dos que dices ahorita son los que andan así seguidos, queriéndose subir a competir y así. Y pues ahorita les ha gustado mi trabajo como preparador físico. Y se han sentido bien, yo creo que por eso. Pero por ejemplo, ellos llegaron un día y te dijeron, güey, quiero competir. O tú ya los entrenabas así, o los veías en el gimnasio. No, ellos ya habían tenido un coach antes, ya se habían preparado para subirse a competir. No les fue. Nadie contesta mi pregunta. No, pues es que no les fue como. Es que sí, yo creo que a lo mejor no hay una persona que llegue de la nada a querer competir. Son muchos que ya traen trayectoria, sí, ¿no? Por lo regular. Como que ya traen una iniciativa a lo que van, ¿no? O a dónde aspiran. En tu caso, por ejemplo, ¿cuántos concursos llevas? No me acuerdo. Más de 10, ya unos 12. Y más o menos en esos concursos, ¿cuánta gente participa? O sea, es muy variado, depende del evento. Pero el del sábado, ¿cuántos van? El del sábado es el que se llena más, güey. El auditorio cívico se llena, güey. Neta. Se llena de público y de competidores también, son un friego de competidores. Y más ahora porque empezaron a abrir categorías más principiantes. Y así. Expandieron un poco la convocatoria. Dan más oportunidad a más gente porque quiera subirse. Y ahí, por ejemplo, no entiendo las pruebas, que nunca he ido una, perdón. Ahí te hacen pruebas físicas, o cómo está la... No, las competencias de culturismo son competencias de apreciación física. Okay, o sea que son diferentes categorías, ¿no? Hay para hombres y para mujeres y para distintos tipos de cuerpos. Porque ya ves que hay gente muy delgada, hay gente más chaparrita y más ancha. Unos que compiten en short. Ándale. Y para cada tipo de cuerpo... Que vivo el guapo, compiten en short, dice. Okay. Es que porque no tienen pies más grandes. Ándale. En Bermuda, sí. Simón. Fíjate, esa es la categoría más baja. No, es la categoría que más se mete gente. Más competida, pues. Más competida, ándale. Que nadie le damos a pie. La pierna. Tristes. Sí. Todo uno se va por lo visual, supongo, ¿no? Sí. Ya te pones un Levi's y ya pasamos a percibir la tenita. No, de hecho. Un shortcito, ¿verdad? No, qué vergüenza. No, de hecho, esa categoría que dice aquí Walter es la categoría que más agrada al público, porque no son los más exagerados, pues son como que los... Naturales. No naturales, no son naturales nadie. Ahorita vamos a hablar de eso, güey. Pues esa categoría es la más bonita, vistosa visualmente. Es un hombre muy mamado, pero playero el cuerpo. ¿Me explico? Tú lo ves en la playa con su bermuda así, y mamado el vato se ve muy bien así. Y las otras categorías son más agresivas, se ve más seco, más venoso, son agresivas, hasta la cara se lo ve toda chupada, así, o sea, es algo más agresivo. Ahí sí se fijan en todo el cuerpo. Habrá que ir a cubrir ahí es donde no tienen grasita, lo que se hacen así, está la piel pegada. Sí, están muy deshidratados y todo el cuerpo. ¿A cuál, por ejemplo, eso de la grasa, cuál es el grado mínimo al que tú has llegado, por ejemplo, de nivel de grasa? Más bajo yo creo que un 8%. 8. Y hay niveles, por ejemplo, en los que corre riesgo tu vida. Sí, güey, a partir de los 4% para abajo, ya empieza todo tu metabolismo, organismo, todo a cambiar, a sacar de por aquí y de por allá. Pero si hay, o sea, tú conoces a alguien que haya competido, que haya llegado a esos niveles. No conocerlo, supe de profesionales que llegaron a esos niveles, ¿no? Pero pues ya tienen el suficiente dinero para poder abastecerse de buena salud con lo que se están metiendo. Pues. Si tienes el dinero para poder mantener ese porcentaje de grasa, adelante. Y por ejemplo, otra pregunta es una lana. Es un billetón. Es un billetón. O sea que hay que tener pasión y mucha lana para eso. Sí.
otra pregunta que me surgió ahorita con los concursos. ¿Hay que audicionar para un concurso? Hay un ¿cómo cuando vas a audicionar para hacer una película? Un casting. Es una clasificación, se le llama. Okay. Es el pesaje y clasificación. De hecho, esta vez va a ser el viernes y la competencia va a ser el sábado. Nos van a dar 24 horas ahí de reposo. Está muy bien eso, la neta. Y antes era con más distancia. No, en la mañana del mismo sábado y en la noche de la competencia. O sea, era tú y vámonos. No te dejaban ni descansar todos estresados. O sea, no te dejaban hacer, pues. Y ahora sí nos van a dar 24 horas. Está muy buena. Sí. Y ahí en el pesaje y clasificación, dependiendo de tu peso, estatura, la categoría que vayas y todo eso, ahí te dicen, ¿sabes qué? Principiantes, novatos, clasificados. Pero, por ejemplo, llegas tú acá en tu calzoncito y te dicen, tú vas para esta, tú para aquella, tú para así. O tú llegas, yo quiero inscribirme en esta, pero no estás lo suficientemente mamado y te dicen, no, güey, tú puedes entrar acá. Ándale, así pasa. Te orientan ahí. Sí, haz de cuenta, tú llegas primero, te entregan una hoja en donde tú vas anotando tus datos y todo el rollo, y a qué categorías pretendes subirte, ¿no? Okay. Y anotas ahí, ¿no? Que novato, ¿no? Que principiante, ¿no? Que clasificado, no sé. Y llegas con otro juez, hay varios filtros ahí. Hay un juez que te pone a hacer fila y ya te dice, ¿sabes qué? Pásale aquí a la báscula y te van a pesar y luego te van a medir. Y ya cuando, dependiendo de ese juez que te pesa y te mide, te dice, ok, mira, no entras a esta categoría, sí entras a esta categoría. Ahí piden ciertos pesos de estatura. Y vas para acá o vas para acá. Y de ahí pasan a otro filtro que es cuando ya te suben al templete y te ven en el posador que te vas a subir. Ya sea la de tanguita, la del boxer o la de la bermuda. De nombres, ¿no? De mujeres todas son bikini, pero son diferentes tipos de cuerpos. Habrá que ir. Es que dijo bikini, habrá que ir. ¿Qué dijiste? Ah, caray, no sé. Eso me interesa. No, pero qué curado, o sea, me imagino que... Y por ejemplo, es una satisfacción para clasificar... Ahí, o sea, que está concursando en eso. Pues. Para clasificar a Mr. Sonora. De ahí... que hay que pasar, pues. ¿Cómo clasificas a ese nivel? Pues mira, prácticamente... Porque del de Bermuda no puedes pasar a Mr. Sonora, ¿verdad? Sí. Pero mira, es que hay varios títulos de campeones en el Mr. Sonora. Que está en el absoluto del Men's Physique, que es el de la Bermuda, que es la categoría clasificada del Men's Physique. Okay. Y ese que gana el primero de todos los Men's Physique que se suben ahí. Luego está el absoluto de Classic Physique, que es el del boxer. También ese es otro título absoluto. Y ese sí, el que tú dices tú, el título absoluto Mr. Sonora. Sí, ese es el de mamadísimo. Ese es el de mamadísimo, sí. También es otro título aparte, pero ese es el título más alto que hay. Sí, a ese me refiero yo. Pues. Pero sí, o sea, son varios Mr. Sonora ahí ya. O Miss Sonora, no sé. El evento sí se llama Mr. Sonora. Se llama Miss y Mr. Sonora. Ok. Y por ejemplo, ya lo ganas, que tú lo vas a ganar. Hay que votar. Por favor de Dios. Lo ganas y vas a un nacional, vas a otra parte o algo así. Al Mr. México. Caray, Mr. México. Y ahí te pegas el tiro. Fui una vez el año pasado. Y no, o sea, vas y te pegas el tiro con los tiburones, literal. Así. Te topas monstruos allá de los aztecas, chaparritos y todo el pedo. El problema ahí, bueno, yo una vez vi un video ahí de un vato mamá, ¿no? ¿Cómo se llama? Joel. ¿No era dame? No sé, no, yo creo que es Noel. Que clasificó para Mr. Olympia. Creo que sí. Y que tiene unas pinches notas de acá. Sí. Vale, el trapo otra vez. Ya me estoy nervioso. El caso es que decía o comentó que a veces hay como injusticias del lado de que a veces hay personajes o competidores que los patrocinan mucho, ¿no? Les invierten mucho dinero. Por ejemplo, a estas personas que les invierten dinero a los competidores, ¿ellos qué ganan? Solo representar la marca. Pues fíjate, todo este mercadotecnia de eso que dices de los patrocinios, sí funciona, porque los atletas que están llegando a esos niveles, el resto de la gente los ve y dicen, ¿y qué se metió? Pues mira, yo tengo esta marca, ¿me entiendes? Okay. Y la gente, pues yo quiero de esa marca también. O sea, funciona de esa manera. Y la gente encargada de esa marca va a los eventos como el Mr. México o los nacionales que hay en el año y ponen sus stands de sus sustancias, de sus suplementos, lo que venden. Mismo, ese vato trae esa marquita. Yo como esta marca. Y ahí mismo en los stands van los representantes de esas marcas y ven quiénes son los primeros lugares, los absolutos y todo eso. Y ahí te dan, ¿sabes qué? Mira, te ofrecemos esto, ¿qué onda? Tu imagen, dánosla.
Así funciona más o menos. Y regularmente ganan los que están patrocinados. No siempre, pero cuando ya los están patrocinando significa que ya fueron campeones, pues, la mayoría. Hay unos que sí son patrocinados desde antes. No creo que la empresa va a patrocinar a alguien que no gane. Pues, sí, pero puede que alguien traiga mucha madera. No puede, pues, te digo. Pero sí, no se arriesga. No se arriesga. No se van a arriesgar. Se han de esperar a que... ¿Y tú alguna vez te ha tocado, por ejemplo, ver alguna injusticia, algún jueceo que digas tú, no mames, esto no era así? Truqueado, ¿no? Por ejemplo, tú ya has llevado a gente a estos eventos, tú ya has entrenado a personas, tú ya has competido en esto, que digas tú, no sé. Estuvo amañado acá. Pues mira, en todos los eventos a los que voy, la gente siempre sale enojada porque, no, que estuvo manonera, no, que no sé qué. Y yo siempre digo, perdió, cállese y póngase a entrenar más recio. Pues sí, la única manera. O sea, los jueces son los que van a calificar y ellos son los que van a decir quiénes van a ganar y es inapelable. Y los jueces, estos son personas, entrenadores. Son un árbitro así, un gordito. Árbitro. No, depende. Hay varios jueces, ¿no? Hay unos que son nutriólogos, hay otros que... Hay mucha gente, sí. Pero ser un juez también no es que paguen muy bien o cosas así, pero también tiene que ser como que te guste el culturismo. Sí. Porque literal esta gente no son médicos, no son enfermeros, muchas veces no son nada de eso. Uh-huh. Y se saben la anatomía del cuerpo porque la tienen bien estudiada por la cantidad de músculos desarrollados que tienen los culturistas, pues. Se pueden estudiar a lo mejor, ¿no? Sí, ándale. Y le agarran el gusto. Ándale. Sí, es como en las batallas de rap estas del asesino y por eso cuando lo invitan a él de juez. No es como que él sea un juez, pero pues le gusta, es apasionado de esto. Y tiene más nociones que cualquiera y puede opinar, ¿no? Sí, que tiene nociones del tema. Pues, está curado, ¿sabes? Habrá que ir el sábado, ¿no? Invitamos a la gente. Bueno, sí. Creo que este podcast va a salir hasta la otra semana. Ya pues, esperamos y... La historia ahorita. En la historia podemos sí, en la historia. O lo que puedo mencionar. Bueno, ahorita lo platicamos así. Vamos a seguir. ¿Quieres hablar de la farmacología? Sí, queremos entrar al chismecito. Por ejemplo, ahorita tú... Sí, dale. Ahorita tú comentaste que no eran naturales. Que no... Se le salió... Ups. Que no eran naturales, que es muy raro el que sea natural. Bueno, no dijiste eso, pero yo estoy diciendo. Echándole salsa a los tacos aquí. Yo estoy diciendo. No, mira. Me contaron. Fíjate. Se abrieron, tan así es de que no hay tantos naturales como piensas. Que se abrieron categorías que se llaman games, o sea, juegos en inglés. Ajá. Y esos son los naturales. A ellos les hacen antidoping. Y se ve en el evento luego quién es natural y quién no. Pues. O sea, se ve la diferencia de cuerpo, de la masa muscular, la madurez. Todo se ve muy diferente, hasta la piel se ve muy diferente con shosho o sin shosho. Shosho, ¿qué son los shoshos? ¿Qué son los chochos? O sea, hay diferentes, por ejemplo, ustedes en su momento estaban bien pedos y me contaron. Yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo de eso. No, eso es mentira, pero sí me contaron más o menos que, por ejemplo, se consumía, yo lo único que me acuerdo es porque me sé el nombre, ¿no? O sea, consumen testosterona. Okay. ¿Consumen qué otra cosa? Pues mira, prácticamente los chochos son esteroides anabólicos. ¡Chan! Esteroides. Pues la testosterona. Uh-huh. De ahí se derivan todas las sustancias que se pueden utilizar en el culturismo. O sea, todas son testosterona, pero son sus derivados. No que dihidrotestosterona, no que nortestosterona. Hay muchos, ¿no? Sí. Y cada uno tiene un efecto fisiológico diferente en el cuerpo. Por ejemplo, hay unos que retienen líquidos, hay otros que no retienen líquidos, hay unos que te ayudan más a definir. Es dependiendo, entonces se consume, por ejemplo, no sé, este morro no trae piernas, vamos a darle de esta. Pues no es así, ¿no? Hay dos etapas en el culturista, hay dos etapas siempre en su vida. Ajá. La etapa de volumen y la etapa de definición. Sí. En la etapa de volumen se usan ciertas sustancias para ayudarle al atleta a cargar más peso, a consumir más calorías, a todo eso, ¿no? Y en la etapa de definición se usan otras sustancias para reducir la cantidad de agua en el cuerpo, se cambia el entrenamiento, se cambian muchas cosas. Es como, el proceso es, vamos a inflarnos, y el otro es literal para desinflarte. Pues algo así. Pero no los músculos, o sea. La retención líquida, sí, y la grasa, todo eso.
Pero sí, algo así. Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia o cómo tú, pues obviamente tú lo has consumido, ¿no? Por eso sabes. Sí, sí. O sea, ¿cuál es la diferencia balcón, o qué síntomas Todos los derivados. o qué tú me puedes decir o contar para la gente que dice, ay, esteroides, ¿cómo es eso? No, pues mira, ¿Qué se siente? O sea, sí, ¿qué se siente? Ahorita me dices si recomiendas, no recomiendas, a quién sí, a quién no, O ¿por qué? dependiendo Porque de qué, así. qué estés Ajá. buscando, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? La primera. Fueron varias. ¿Qué se siente? ¿Qué O se sea, siente? ¿qué se siente? O sea, Tomar. ¿qué síntomas? ¿Buenos, malos, raros? Así luego, sí. Ajá. Mira, dependiendo de la sustancia, ¿no? Pero supongamos que te metes testosterona normal. Sí, no. Que hay varios nombres. Sostenón, propionato de testo, cipionato, no sé, hay muchos. Supongamos que te metes esa sustancia, lo primero que se siente acá en la cabeza. Te sientes muy bien. Muy bien, es una subida no de felicidad, Es sino como de si te el activaran autoestima. la dopamina. Ándale, al fuego. el autoestima hacia arriba, te sientes, yo creo que esto no tiene que ver mucho en el momento, no literal con más fuerza, pero también te sientes más fuerte, pero tiene que ver con eso mismo de que La mentalidad. baja la mentalidad. Eso es lo que se siente en el momento, ¿no? Sí. No a todos les pasa, hay unos que les pasa 2 días después, no sé. Sí, pero es el sentimiento más rápido de consumir esto. Ajá. Pero lo visual, lo que ya lleva a aumentar masa muscular y todo eso, se empieza a ver después de las 8 semanas de uso continuo. 2 meses. Ajá, después. Esta testosterona son pastillas, son inyecciones, son... Hay inyectables, Líquidos. hay inyectables y hay en pastillas también, dependiendo de la sustancia. Y ¿qué más? Sí, nada más eso, los sentimientos. Por ejemplo, algo que no te agrade. Del uso de esteroides. Ajá. Pues antes yo no controlaba mucho lo que era cuando me daba hambre, me ponía de malas. Sí. De malas, así como. Yo creo que es normal. O sea, sí es normal, sí es normal. A ti Pero, te pasaba antes, pues sí. ¿No has No, visto sí, los sí me memes de pasaba, las muchachas pero- que no han comido cuando ya comen? pues haz de cuenta, güey. Que bailan, O sea, bailan. agresivo, pero agresivo, así de malo, o sea. Y ya que comes, caes en cuenta de que, la cagué. O sea, así pasaba mucho. No podía controlar eso mentalmente, ajá. Pero y también el ego también se te eleva mucho. Las primeras veces que utilizas eso, el ego, hasta arriba, hasta la nube. Mejor no tomas eso nunca. Sí, no. Que no Pero es comen. como, Sí. como psicológico, ¿no? O sea, Sí. eso que dice que sientes felicidad, que sientes más fuerte, o sea, ya tomé esta pastilla y ya puedo controlar. Ándale. O sea, Es el como efecto psicológico. placebo, se Ajá. llama. ¿Y qué? ¿Qué más? Y pues, o sea, por ejemplo, ya tú te sientes, bueno, eso es lo malo, lo bueno Cambios y de lo humor. malo. Lo más raro que te haya pasado por consumir algún anabólico. Los efectos secundarios más típicos que me han pasado, el acné en la espalda. Ok. El acné. ¿Qué Sí, más? a los Pérdida de chicos cabello. también Sí, les sale acné. tupidísimos una vez. Y la caída del cabello también. Sí, y la salida de barba. No, yo no tenía barba ni bigote, y de repente me la pude hacer formita y todo el pedo. Que... Yo no Este tomaba vato, nada. qué pedo. Esto, No mira. pido nada. No, digamos, Hasta ahorita. No, ni eso. Pero sin lo primero. Ah, caray. Sin lo primero. digo. Ay, Y ahora, ya hablamos de algunos síntomas. Por ejemplo, los chapos me dijeron que, por ejemplo, tomando eso, son más activos sexualmente y la madre que tienen. Más vigoroso. Ajá. Neta. Y que a veces, o sea, no se aguantan acá y así. ¿Has oído escuchar la frase que dice como burro en primavera? Caray. O sea, los Haz de burros cuenta. consumen. Haz de cuenta, sí, pues es que mira, tienes que saber que la testosterona es una hormona. Sí, mo. Es una hormona sexual y tiene sus funciones sexuales también. Y si hay un pico de testosterona que tú no produces fisiológicamente, obviamente también esos deseos se van a incrementar, o sea, va todo junto conllevado. Con razón el mal humor. No, pero quién sabe. ¿Qué tan. Entonces, esta pregunta: ¿qué tan cierto es que las mujeres se les tiran encima a los hombres así fuerte? ¿Te pasa muy seguido? La neta. Fíjate que, muy curioso que me preguntes, porque me han tocado muchas mujeres que dicen, no, a mí no me gusta el mamado. Neta, No, a mí no me gusta. más que sí. Pero espérate. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Bueno, ok. Y dicen, no me gustan algones y no. Pero cuando les toca, les gusta, pues cambian de parecer.
Y yo digo, pues no hay que juzgar antes de probarlo, pues, ¿no? Sí, yo creo que a veces también es más, no está mamado porque a lo mejor, así como cuando los hombres ven morras Muy guapas. inalcanzables o muy guapas, dices, no, este vato me lo van a bajar. a lo mejor las mujeres que comentan esto, es como que no, pues no me hacen caso. Gente la autoestima baja, pues, o decir, no, ¿para qué me arriesgo? Tal vez es más una inseguridad, o sea, la inseguridad hablando que realmente lo que sienten o lo que piensan. No, es una pregunta porque incluso conozco muchos compas que dicen, me voy a poner acá para atraer morras, digo, no sé, yo las conozco. Por dónde va la cosa, ¿no? Pues fíjate, un cuerpo bien trabajado refleja disciplina. Simón. O sea, tú ves a alguien así y dices, este vato es disciplina. Sí, Se puede meter lo que se puede meter, pero es disciplina. y es una virtud que no cualquiera tiene, claro. y es una virtud que se puede apreciar. No cualquiera tenemos. Oye, volviendo a los anabólicos. Ahorita pregunten de todo porque quieran, no hay por censura ejemplo, aquí. Les puedo contestar muchas cosas. Mucho tiempo fue un super mito y güey, yo estoy mamá, no me meto nada, puro pichín y puro Pancho Pantera y así. Les da pena, ¿no? Sí, les da vergüenza. Yo sí me acuerdo con... Y de un tiempo Hasta la fecha les da pena. De un tiempo para acá fue como que ya más normal y así, pero aún no es tan normal. O sí, ya vas tú a la farmacia y lo compras. Sí, o sea, todavía aquí en Sonora está muy satanizado el pedo de los esteroides. Okay. O sea, en las farmacias la gente todavía no sabe que venden esteroides. Hay ciertas sustancias que sí están a la venta legalmente, ¿no? Okay. Que la mayoría sin receta. Que lo único que ocupa receta son las drogas controladas y los antibióticos. De ahí en fuera tú puedes comprar hormonas a lo estúpido y y hay sustancias que la mayoría de las más agresivas y más potentes son ilegales. No es mercado negro, es mercado gris. Porque si son laboratorios clandestinos, pues, que trabajan en lo ilegal, pero que son sustancias legales. Que no son, al final del día no son ilegales porque ya estuvieron en la cárcel un chingo de raza, ¿no? Pues digamos que... Pero no son como que se la voy a vender a cualquier cabrón. Ajá. En ese punto a lo mejor es donde dices, pues es ilegal. Pues es que fíjate, no, me imagino que deben de estar arreglados, ¿no? Pero es un mercado muy nuevo en el sentido de que apenas está creciendo mucho aquí en México. Sí. Ajá. Y si por ejemplo llega un policía y te atrapa con los chochos ahí, las jeringas y lo que tú quieras, no saben ni qué, ni qué es. Es para el dolor de cabeza. Bueno. Por eso mismo no hacen nada, pero me ha tocado noticias de ciertas marcas que mandan por paquetería el chocho y que en el transcurso se los agarra la marina, los agarra no sé quién y no, que decomisamos tantas cantidades de sustancias. Y los soldados acá mamadísimos. A los 2 meses no sé qué pasó. Se parecía al Julio Nuevo. Yo me acuerdo un tiempo aquí en Sonora que sí era súper mal visto decir la palabra esteroide. De hecho, entre los mismos mamados, de que no mames, se mete. Yo me acuerdo, tengo compas que en su momento le metieron duro al gimnasio y me imagino que tomaban algo, ¿no? De volada central. Sí, pero les hacías referencia a eso y era como que un tabú, era un tabú total. Tabú más pero yo, güey, pues si lo tomas, qué chido, pues, o sea... Es que hay mucho... Se habla tabú, ¿no? Mucho tabú, pero se habla mucho de que si usas esteroides, te quita el mérito de que te estás metiendo una chinga. Y no es así, pues si te metes eso, aguantas más chinga todavía. Deja tú, güey, o sea, explícanos ahora, porque ustedes me han contado. ¿Qué pasa si usas estos anabólicos y tomas? ¿Qué pasa si usas estos anabólicos y comes grasas y no haces ejercicio y todo lo que se necesita? No es cualquier cosa tomarlo, pues, ¿no? O sea, no es como que yo lo voy a tomar nomás porque voy 3 días a la semana al gimnasio. No, pues. No. Y 2 horas. Sí, pues mira, es que depende, porque si es para uso deportivo, pues tiene su función, ¿no? Sí, para rendimiento. Para rendimiento. Hay gente que lo usa recreativamente, así nomás para irse a ver bien a la playa, así. Okay. Que ni siguen dieta, que ni nada, pero ahí están, pues. Fabio, ¿qué pedo, pues? Si lo digo, quizá ahí. Tirando bolas, ¿no? ¿Qué me preguntaste? Sí, o sea, por ejemplo, el hecho, ustedes me comentaron que está como penalizado, o se van a sentir mal, o a lo mejor hay riesgo de... No funciona. Sí. Ok. Sí, ándale. Haz de cuenta, pues como todas las sustancias que entran al cuerpo pasan por el hígado. Y el hígado se encarga de deshacer o no deshacer lo que te vayas a meter, dependiendo de qué sea. Y si tú tomas alcohol, que le pega, todos saben que el alcohol le pega en su madre al hígado,
Pues más una sustancia que también te irrita el hígado. Okay. Se pueden desarrollar más enfermedades, con más facilidad. O sea, lo quemas enfermedades. más rápido. Ándale. Y Vas a trabajar hasta doble, triple. ándale. Y, o sea, lo bueno que el hígado, pues, es un órgano que se puede recuperar, se ha visto, Sí. ¿no? Pero también hay otras consecuencias del uso de esteroides anabólicos que no les he dicho todavía, que están un poco más inclinadas hacia la parte del eje endocrino, se llama, Ajá. que viene siendo el hipófisis, la pituitaria, la hipófisis y la testicular, que vienen desde donde salen las hormonas, ¿no? Si tú usas testosterona sintética, como hombre, Ajá. empiezas a dejar de producir tu propia testosterona. Okay. O sea, se suprime tu eje ese que hace que liberes testosterona, se suprime totalmente. Deja de trabajar tus gónadas, o sea, los testículos dejan de trabajar. Haciendo un ejemplo, una referencia para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, es como si llegara un robotito a tu cerebro y agarrara la glándula que produce las hormonas, le dejaste para allá y yo voy a trabajar ahorita. Ándale, es una analogía fácil de entender. Pues dejas de trabajar tus gónadas, tus testículos dejan de trabajar y se atrofian. ¿Qué quiere decir esto? Que se hacen más pequeños. Entonces, hay sustancias para evitar esto, para evitar esos efectos secundarios. Pero pues se tiene que saber, no específicamente para quién sí, para quién no. Se tiene que hacer un análisis previo para poder usarlos. Yo nunca he recomendado y nunca voy a recomendar el uso de estas sustancias. Pero, gracias a mi carrera y gracias a mi experiencia y todo eso, puedo orientar a la gente que los quiere usar. Sí, para que no se arriesgue tanto. Ándale. Yo prefiero que vengan conmigo, que estoy más o menos estudiado en eso, que a que vayan con un vato que no sabe pues tanto de química. Sí, o que nomás quiera vender acá. Ándale, hay mucha gente que nomás te vende y métete esto y todo otro. Y el detalle es que terminando el uso de esteroides anabólicos, tú tienes que volver a recuperar ese eje. Se recupera solo con el tiempo, pero para cuando se recupera ya perdiste lo ganado. Entonces, para evitar esa pérdida de ganancia, esa masa muscular, lo que ocupas es otro fármaco para volver a revivir ese eje hormonal. Ándale. Llega un batito ahí y le dice, güey, vente a chambear otra vez, el robot se chingó. Ándale. Se averió. Oye, digo, tiene su ciencia, ¿no? Mucha gente cree que nomás es tomarla. Por ejemplo, ha habido gente, o tú has escuchado casos en los que hay raza que consume estas cosas y le haya pasado algo malo. El primer síntoma de que no hiciste esa terapia post uso de esteroides anabólicos es la depresión química, ¿no? Depresión como la que sufren los que van al psiquiatra, ¿no? Pues es un... Porque dejas de producir el químico de dopamina, ¿no? no nomás de dopamina, la misma testosterona que te falta en el cuerpo. Es la encargada de un estilo de vida... Lo que dijimos hace rato, pues que tomabas y andabas al 100. Ahora, imagínate lo contrario, que ya no tienes. Es el O sea, puedes llegar a niveles hormonales de testosterona propia a las de un hombre castrado. O sea, imagínate la depresión que puedes tener a nivel de un hombre castrado. O sea, para poder salir de eso, ocupas una terapia post el uso de esteroides, ¿no? Y muy pocos lo saben. Sí, y por eso muchos, o sea, los que tienen depresión, por eso consumen algunos fármacos para poder llevar esto, ¿no? Ándale. Y a veces gente que tiene depresión le dice, güey, no te agüites, mami, pues no es así, es porque no están produciendo algo. Pero pues igual la gente no, a lo mejor la persona no sabe que está dejando de producir esas hormonas. De hecho, por ignorancia la gente pasa eso. Y pues ya hay información en español de esto. O sea, ya hay certificados para poder hacer una correcta terapia de ciclo de esteroides anabólicos y una post ciclo de esteroides, ¿no? Y por ejemplo, es un buen negocio eso. Sí, cada vez está siendo más rentable el negocio ese. La farmacología es uno de los negocios más rentables. Sí, es el más rentable. Entonces, y de hecho ahora con el COVID. Sí, no, se fueron recio. Y de hecho ahora con todo este rollo de que andan en el seguro y todo eso, ya andan regalando las hormonas ahora, lo que se quieren cambiar de sexo y todo eso. Anda muy activo. Pues la parte hormonal, la farmacéutica hormonal, como la testosterona y todo esto, mira, van a empezar a batear a lo loco. Machín. Negociazo. Pero pues, no está tan ético, yo creo. Más que ético, pues las generaciones van cambiando, güey. Pues también. Y ya sabes que ahorita anda mucho el rollo ese, como dice Manuel, que siempre no quieren hacerlo como nacieron, quieren hacer otra cosa, es un rollo ahí cultural. ¿Entramos a lo musical o
Pues sí, Humanas. entramos Ok, sigue y volvemos, preguntando, entramos y volvemos. ahorita que me acuerde de otra le pregunto, no te preocupes. Por ejemplo, ¿por qué nace ahí la inquietud de la música? ¿Cómo se te da ese rollo también? Fíjate, cuando yo estaba morro en la prepa, en primero de prepa, se estaban empezando a escuchar los raperos de aquí de Hermosillo, que los... el Santa El RM. CTRM, ese era el nuevo. Ataque FDD, ¿no? Ataque sí, FDD, era los la Código Sanz. 21. Ahí, neta, les voy a contar esta anécdota, está bien chingona, güey. Y de hecho, gracias a ese cabrón empecé la música, güey. Yo estaba en la prepa Quino. Ahí estaban dos raperos, uno de la vieja escuela que se llama Trick, y uno también que era en aquel entonces estaba pegando, Sony MK, no sé si... Sí. Ese morro, pues hizo bien compa mío el morro, y un día me dijo, oye, güey, me arrete al cantón, vamos a grabar una rola con un compa. Simón, el Sony. Simón le dije, Saludo para el Sony. un saludo para el Sony. Y Simón le dije, vámonos. Y me dijo, Simón, pero vamos a pasar por mi compa aquí en la Rebo, no me acuerdo cómo se llama la colonia que queda ahí en Silla de la Quino, acá, Simón. Y en eso que se va subiendo un morro de lentes greñudo. Este vato yo lo conozco, dije, oye, ¿no eres el Carlos Miguel? Le digo, era un modelo en aquel entonces, ya lo ubicaba. No, que Simón y la verga. Le di right a la casa del Sony y ahí lo conocí a este vato y ahí sacó su primera rola, güey. ¿El Charles Sanz? El Charles Sanz, güey. Sacó sus primeras dos rolas ahí con el Sony, güey. De Corazón Bohemia. No, hombre, esas fueron cuando ya estaba pegando, güey. Todavía ni existía el canal de YouTube de él, pues. Todavía ni existía Spotify ni nada, pues. Las primeras dos rolas de él fueron Un Lugar y no me acuerdo cuál Pero otra. subían en MySpace las rolas esas, ¿no? El Beer. Beer. Beer.com. Porque me acuerdo era. las de... Beer.com. Sí, Beer.com. Porque sí me acuerdo de algunas del Sony que andaban en MySpace. Ándale, sí tenía MySpace. Pues hicieron esa y otra rola que no me acuerdo. Pues pegó Y macizo en el cuando Ares salió. a huevo, ¿no? Sí, güey. Y de ahí, güey, lo empecé a conocer morro, güey. Y él, en ese entonces, a mí me motivó para... Un día vienes para acá, Charles, ¿no? No, pues a ver. Ojalá quiera. Sí, y a este morro me motivó en aquel entonces a empezar a rapear. Y Simón. Y ya el Sony me ayudó en unas 2-3 cosillas ahí, consejos y así, ¿no? Y ya le hice loco un buen rato, pero no, pues no me gustaba yo mismo como sonaba y así. O sea, pero en ese entonces tú escribías. Escribía y tenía en la computadora un microfonito todo pedorro de perilla chica, así, ¿no? Y con el calcetín acá para el filtro, así, güey. Así lo hacía al Así principio. empezamos todos. Sí. Y de ahí para el Real estuve como unos 2 años meneándole ahí. Y hice feats con varios de ahí de la escena. O sea, y tú ya tienes música desde antes. Sí, tengo unas 2-3 rolas ahí con varios Pero raperos de aquí. no están arriba. No, ahorita no, están en el Beer ese. Pero pues ya dieron de baja las páginas y todo eso, ya no. Y tú las tienes. Creo que en el celular ahí tengo una o dos. Y lo dejé. Lo dejé porque entré a la carrera, la de química, me absorbió todo, me empezó a gustar aprender más O sea, eso del esto deporte. pasó en la prepa, tenías 17, 18, 19, así. 15, 17. 16 dijo primero. 15, 16, 17 por ahí. Y total que lo dejé mucho tiempo, todo el rollo. Y vi que el Charles se fue a Guadalajara y empezó a batear, a levantarse macizo. Y dije, yo, qué chingón, nunca lo dejé de escuchar a este güey. Y llegó la pandemia, y en la pandemia, güey, me cerraron el gimnasio. O sea, mi pasión, a lo que me dedicaba. Y tuve mucho tiempo para quemar cinta, güey. Y empecé a ver que el Charles empezaba a irse más para arriba todavía con la pandemia por lo de las redes sociales y todo eso. Sacaba singles y luego sacó la rola con los no tan tristes. Ándale, Simón. Y se fueron bien para arriba. Y dije yo, a ver, tengo que volver a hacer una rola. Y yo estaba así como que pensando pagarle un productor o algo así. Y de repente me cayó del cielo que mi carnal quiso otra vez agarrar la producción. Le gustaba la producción musical, está pesado el morro. Y me hizo un beat bien placosón acá. Dije yo, a la verga, o sea, ¿de dónde salió eso? No, pero ¿Tú quién eres? ¿Qué pedo? Cabrón. Y hice la rola y el video lo grabé en el gimnasio. Y lo hicimos como una especie de comercial para el gimnasio, güey. Y esa fue la primera rola que... ¿Qué rola es? Colocaban las jugadas. Ahí está en el YouTube, ahí está chila. Esa yo la tengo en mi Spotify. Simón, en todas las plataformas, están todas las plataformas. Y de ahí para real, o sea, como a la gente le gustó esa rola, dije yo, pues a ver, vamos a ver otra. Y mi canal sacó otro beat también bien placoso así, y dije yo, pues aquí es donde, o sea, mientras él me esté produciendo. O sea, a mí se me hace muy fácil escribir, porque me gusta y se me facilita. Y mi canal pues tiene toda la parte difícil, ¿no? Que es producir, que es hacer el beat, que es mezclar. Sí, que no todo eso. se nos da, pues, ¿no? Sí, pues no, te tiene que gustar eso porque hay mucha paciencia estar ahí meneándolo y todo ese rollo. Sí. Entonces ya con mi canal ahí, le empecé a meter, y ahorita ya llevo un año sacando así rolitas esporádicas. Tengo 6 subidas y voy por la 7ª. El 31 de agosto se va a estrenar. ¿Cómo se llama la rodilla? Buen Compañía se llama.
Ahí la grabé con un compita que es de la vieja escuela, Gil García se llama. Sí, ¿Y ese los grabas ahí con tu carnal? Sí, mi carnal ahí tiene el estudio en la casa. Ahí tiene todo el micrófono. Ahí tiene todo el rollo que le menea. Creo que te iba a preguntar si tenías estudio, entonces pues tienes un estudio de confianza donde grabas, donde te producen. Y por ejemplo, en las letras, para escribir, ¿a cómo te dio la cabeza o empezaste a estudiar estructuras para hacer letras, para hacer rimas, para hacer esas cosas? Fíjate que cuando estaba en la prepa sí era más centrado en que, a ver, ¿cómo debe rimar esto? ¿Cómo debe entrar esto? Pero ya a partir de esa rola que te digo que grabé de colocar una jugada, me di cuenta que ya fluía solito el pedo, no sé, o sea, como que ya lo traía ahí, pero no, estaba empolvado, pues. Andabas en estado de gracia. Ah, sí. Tenía pausa. Ándale. Talento. O sea, solito. Y la letra andaba inspirado. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó de la pandemia, que íbamos a volver otra vez, que nos iban a dejar abrir y todo eso. Y vamos a poner la carta sobre la mesa. ¿Y qué más dice? Primero lo que deja, después lo que aprende. Y después lo que pendeja. Está en Chile esa rola. Sí. Y traté, pues, andaba en el mood ese de motivar a la gente para que fuera a entrenar. Y así, de hecho, mis rolas son algo así. No son de que tristes, no son de amor. Son como motivacionales, ¿no? Sí. Y siento yo que casi no hay rap de ese estilo. Casi siempre son quejas o... Sí, puede ser de todo, pero menos a que te motive a hacer algo por ti. Motivacionales no, son más o de barrio, de calle, pues, historias de amor. O simplemente tiran mucho flow y así, o sea, que se escuchan muy bien. Pero literal, una letra y ritmo que te involucre a entrenar, por ejemplo, no hay así. ¿Y tú te pones esas roletas para entrenar acá en la estudia? ¿Sabes que mis rolas no las... ¿no? Una vez que salen a todas las plataformas, ya no las vuelvo a escuchar. A menos que alguien la esté escuchando o alguien que me la pida. Pero yo así ya la re que te contraescucho antes de sacarla hasta que me convenza de que ya está bien. Y ya no la vuelvo a escuchar. Eso era fácil. A nosotros también ya no nos lo videos. Pasa. Y sobre todo más con el que edita, ¿no? Sí. Bueno, ya no le nace tanto. Porque curado, güey. Sí escuché algunos tracks y sí. Los videos también están curados. Sí. ¿Quién te ayuda con los videos? Las producciones. Ismael Martínez se llama. Ismael Martínez, no. Ismael. No, sí. Ismael Martínez es un culturista, la verdad. Y el Ismael comiendo su pollo. Sí, ¿Cuándo? No tengo ni cámara. El cel todo trozado. ¿Qué pedo? Pero a lo mejor te Ismael tu carnal. Un pollito de rosa. Ismael Rivera, perdona la confusión. Ismael Rivera. Saludos, carnalito. Que la estás rifando macizo. Para grabar aquí. Y por ejemplo, ¿cómo salen esas producciones? Sacaste de onda. No, pues que andabas comiendo su pollito. Esas producciones son caras para la gente que quiere a lo mejor empezar en la música, pues, que quiere ser independiente, ¿no? Porque es más difícil así independiente, ¿no? Sí, tampoco las empresas grandes. No, de hecho, he estado escuchando muchos raperos que dicen que es mucho mejor ser independiente, aunque te cueste más y todo lo que tú quieras, pero el 100% de lo que tú haces es para ti, pues. Sí, ya no tienes que dividir la ganancia. ¿Y qué? ¿Preguntaste eso? Y, por ejemplo, es muy costoso hacer un video. ¿Cómo das con Ismael Rivera? Me lo presentó un buen compa mío, Pablo Arballo, un saludo al Pablito. También anda en los medios, anda de modelo, de actor, de todo eso. También si lo quieren traer para acá y... Ahí lo me lo presentó él. Y de ahí para real me gustó mucho su chamba. Y no me cobra tan caro porque ya tiene un acuerdo conmigo de que hacemos los videos. Okay. Y ahí me hace precio especial, ¿no? Pero sí, dependiendo del video, dependiendo de lo que va a costar, lo que se va a ocupar, para dónde van a ir. Y la producción es de estos videos. Por ejemplo, la idea tú la traes, te la presentan la idea, o entre los dos. Es una combinación de los dos. Pero casi siempre yo ya tengo en mi cabeza lo que quiero que se vea, ¿no? Okay. Pero él también agrega sus tomas, ahí tiene sus buenas tomas. Sí, vi que se grabó en uno de los videos, vi que se fueron a Cananea, ¿no? Sí, estuvo bien bueno ese pinche video. Luego se llevó su dron y ahí se ve todo el bosquecito. Hizo falta que nevara ahí nomás. Sí me ha tocado ir a las cabañas de esas nevadas, qué macizo está, güey. ¿Te ha tocado cuando cae nieve? Ajá, me ha tocado. Qué chingón. Vaya, una anécdota. Una vez fuimos, de hecho fue la primera vez que yo vi nevar esa, güey. Me ando robando el show de este banda. Dale. Fue la primera vez que yo vi nevar, güey. Fuimos a Cananea y nos íbamos a quedar en esas cabañas, güey.
Pero estos vatos con los que yo iba no le hablaron, güey, al encargado y así, güey. Nos fuimos en la noche, aquí pone que a esta hora, a las 10 de la noche acá. Llegando, pásale, no sabes todo. Llegando allá ¿cómo se llama ahí, güey? La Mariquita, algo así se llama, ¿no? No sé, güey. ¿Antes de o después? Es un poquito antes de las cabañas. Okay. Está el cabañas, observatorio. Las cabañas quedan entre Cananea y Agua Prieta, ¿no? Simón. Entonces, pues ya empieza a nevar, yo todavía bien emocionado y la madre. Nos bajamos un ratito ahí, ¿y qué pedo? ¿Dónde vamos a dormir? Sin chingo de frío, güey. Pues yo no estaba impuesto al frío, güey. Entonces, ¿dónde vamos a dormir? No, pues ahí en las cabañas. Vamos a ver si está el vato, güey, a las 2 de la mañana. ¿Quién chinga con ese friazo? Estaba nevando, güey. Cogiendo copitos y la madre. Y llego yo a la parte de las cabañas, acá hay cabañitas de madera, güey. Yo nunca he visto ese tipo de cabañas en vivo, güey. Y menos nevada, güey. Yo pensé que era el Polo Norte acá. Sí, parece, bien bonito ahí. Bien macizo estaba, güey. Todo blanco, güey, todo blanco. Así, No parece Sonora, ¿no? Ajá, los pinos, todas las casas. Ya ves que había un campito así como de fútbol, un jardincito, con unos columpios. Sí, así. Esa madre todo blanco, el columpio blanco, o sea, macizo, güey. Pero era de noche, la foto nomás no. El caso es que no encontramos al vato, güey, para quedarnos a dormir. ¿Y qué hacemos, güey? Ni modo que en el carro, así un chinguero de frío, güey. Ya estamos en la cabaña, güey. Viendo el cuál está abierta, encontramos una abierta y dormimos ahí, güey. Le dijimos, pues mañana le pagamos al vato. Las camas que tenían cobijas, nosotros llevamos el lipi y la cobija. Y ahí dormimos, el otro día nos levantamos bien temprano para ir a subir al observatorio. Le hablamos al vato, nunca contestó, no me contestó. Pero ahí vimos a ver si había alguien vivo, no había nadie. Pues cerramos la casita y nos fuimos otra vez. Así nomás. Y dormieron en una cabaña gratis con nieve. Así nomás quedó. Les tocó suerte. Estuvo bien macizo, güey. Estuvo bien macizo. ¿Han curado las cabañas? O sea, fue de ida y vuelta el viaje, entonces. Fueron y vinieron. No, o sea, durmieron ahí al otro día. No, subimos al observatorio. Ahí sigue, o sea, yo las veces que he ido. El observatorio es donde dice Villalpina arriba. Ajá, la Villa Alpina. De hecho, la Villa Alpina se llaman las cabañas. Ahí sí. Y el observatorio subes así para arriba de las cabañas. Eso no me tocó. El caso es que son como 15 kilómetros de caminata. Hay un observatorio así bien chingón. Llegas hasta arriba acá y pisas y la nieve te llega a las rodillas. ¿En qué temporada fuiste, güey? Fui en enero. ¿En enero? Haz cuenta que mis camaradas, güey, estos vatos parecen meteorólogos. Y dicen, mañana va a nevar. Vámonos. ¿Tiene Joshua ahí? Sí. Saludos para Joshua y para el guacho. Y estos vatos dicen, mañana va a nevar. ¿Quieres ir? Y esa vez pues yo no conocía la nieve. Hablé al alcalde, no voy a ir mañana ni pasado. ¿Por qué? Porque voy a ir a la nieve. Así nomás. Y ya de repente andaba ya GPI, no veo que es la nieve. El caso es que estaba bien macizo. No andamos todavía. Pero tú le pusiste GPI, ¿no? Okay. Ya me tocó ir otra vez y también volvió a nevar un chingo. Se lo recomiendo mucho. Villa Alpina en Cananea, Sonora, o ahí cerquita de Sonora. Cananea, Agua Prieta. Ajá. En enero. Casi siempre neva. Sí, y si no, güey, en el observatorio, hasta arriba, siempre nieve. Hasta arriba, porque si está alto. Sí, fuimos nosotros en diciembre. Y un friazo así, pero no nevó. No. Era un friazo. Pero igual las cabañas están chingonas. Sí, están bien chingonas. ¿Tú sí pagaste, no? Sí, yo sí. Y no están caros. No están caras. ¿Cuánto cuestan? No me acuerdo si 250 por persona, algo así. Sí, y pueden entrar como unas 8 personas, algo así. No, depende si van. O sea, hay unas cabañas para 16 personas, unas para 8, unas para 2, así. Piensa que nos quedamos nosotros, yo creo que sí cabían unas 8 personas. Porque había como 4 camitas. ¿Eran 4 ustedes? 3 personas, sí. Cada quien agarró una cama. No, nosotros sí fuimos una flotilla ahí. Sí, en el video, pues en el video salen casi todos, ¿no? Los cuates. Y cuando la colaboración con el Charles, Malaya. Prométete, Cana. No, algún día se va a armar, yo sé que se va a armar. Y por ejemplo, en lo musical, ¿a qué aspiras tú? ¿O qué? ¿O lo piensas llevar muy despacito? ¿Tienes alguna meta a corto o mediano plazo? Sí. ¿O cuál es tu sueño como músico? Pues mira, primero no lo estoy haciendo por querer ganar dinero, ¿no? Porque así no sirven las cosas. Sí, no sirven, se hace por gusto. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo esto porque nos gusta platicar, sacar curas y así. Si nos va bien, qué chingón. Si no, lo estamos haciendo lo que nos gusta. Y ya. Sí. Y siento yo a todo lo que he visto del podcast pues que entrevistan a raperos y así,
todos dicen, éntrenle. Los que anden ahí en la escena, éntrenle, síguenle dando porque sí da, pues. Sí hay, ya hay. México se volvió uno de los principales ingresos para los artistas. Ajá. Si la rifas en México como artista, ya no ocupas del resto de Latinoamérica prácticamente. Porque es donde no se escucha. Sí, es que, Pero ahora es que hablamos México del es, género del rap y a lo mejor no era tan aceptado hace años. México es como la punta de lanza para todo el mercado musical latinoamericano. Sí, Y parte de Estados Unidos. y, bueno, yo lo veo como una inversión que a lo mejor a largo plazo, no a lo mejor, tiene que, o sea, va a dejar frutos. Sí, con va a dejar paciencia y frutos. disciplina. ¿No? Como cualquier inversión que le sigues con constancia, pues tarde que temprano te va a monetizar el canal, tarde que temprano... Sí. Hay una infinidad de plataformas ahorita como para que digas, ay, no la pude hacer. Sí. Es cuestión de chingar. Pero ahorita lo más difícil siempre es empezar. Güey. Es hacerlo. Nosotros, por ejemplo, con este podcast, güey, teníamos como un año diciendo, güey, Hay que hacerlo. esperamos que ya se hicieran o sea, esperamos que hicieran ya ves que salieron muchos podcasts. Sí. Nosotros nuestra idea era cuando, güey, había 3 podcasts pegados y no había ni uno. Pero nos animamos tarde, no le hace. Aquí lo estamos haciendo y ahí va, poquito a poquito. Va despacito, pero se va a armar. Ahí va. ¿Qué otra cosa? ¿Algo que quieras comentarnos de la competencia? De la rola que vas a sacar. La rolita. El 31 de agosto se va a estrenar en todas las plataformas. El videito en YouTube también. En el canal de Manu VR. Manu VR. Manu VR. En Instagram estoy como Manu VR o como Manu Borbón también. Ajá. En Facebook también estoy como Manu Borbón. Y nomás, son todas las plataformas. Pues, ¿Algún consejo para los nuevos mamados que se vienen? Los nuevos mamados. No, se vienen bien recios los nuevos, Hay 2 que 3 morros aquí que ya son Mr. Sonora, que están requete mamadísimos, que traen una genética bien. Sí, vamos a continuar con este podcast. Por ejemplo, los nuevos mamados, ¿tú piensas o crees que la genética, yo en lo personal, entrenando con este güey yendo al gimnasio, yo pienso que su genética está mucho más avanzada, güey? Te comentaba, güey. Por ejemplo, te digo yo iba con este vato al gimnasio y veo que, por ejemplo, yo a los 18 años, güey, no generaba ni una pinche hebra acá, güey. Y dándole, no generaba ni una pinche hebrita. Y este vato, o sea, 2-3 meses y ya genera más músculo que lo que yo generé en algún tiempo. O lo mismo que yo llegué a generar. Más rápido. Eso es metabolismo. Pero, por ejemplo, en la genética de los morros de hoy, ¿tú crees que está como más potenciada? Aparte de potenciada, que empiezan desde más morros. Porque lo del culturismo aquí en Sonora no es bastante nuevo. Pues no había mucha gente que se subiera, no había mucha gente que le gustara, que se conociera. Y no había las sustancias que ahora se están usando. O sea, antes no había ni proteínas, no, era bien difícil conseguir una proteína. Ándale, y ahora pues aquí está fácil todo. En el Narabela, en el Avon te venden proteínas. Sí, en todos lados ya venden. En el Jung veganos y así, sí. Y ahora pues se meten más cosas, pues. Sí. No estoy diciendo que los de antes no se metieran, pero... Se nota más rápido. Sí, o sea, desde más morros empiezan y a la edad que tienen ahorita ya están mamadísimos, pues. Y luego consumen Danonino, mucho calcetose. Otra pura leche de la Conazúcar. De la liconza. Muy buena, pues. Muy barata, la 20 pesos te dan 5 sobres. Proyectos que se vengan, algún gimnasio nuevo. ¿Tienen pienses de eso? Una sucursal tienen, perdón. Casi no te preguntamos de eso, por ejemplo, como emprendedor. Es cierto. Como emprendedor o en el gimnasio, como negocio. ¿Qué tan rentable? Porque obviamente tú estás ahí porque a ti te gusta, ¿no? Tú tienes un gimnasio porque es tu pasión, porque a ti te gusta estar ahí, porque te gusta todo ese rollo. Pero ya hablando fuera de tus gustos, como un negocio, si alguien quisiera hacer un gimnasio, es un buen negocio. ¿Cómo viene la recuperación de la inversión? Como cualquier negocio. Sí, aquí en Latinoamérica, lamentablemente, te tiene que gustar lo que vas a emprender. ¿Por qué? Porque te va a requerir demasiado esfuerzo, demasiado tiempo, cosas que por algún trabajo que no te guste no vas a hacer. Si te vas a terminar enfadando, mejor lo cierras. Pues, ¿no? El gimnasio es uno de esos negocios. Te tiene que gustar, si no vas a batallar y vas a andar de malo, vas a andar amargado. Te tiene que gustar, te tienes que involucrar. Sí, y esa es mi opinión, que aquí en Latinoamérica, si quieres ser emprendedor... Sí, tienes que, o sea,
te tiene que No te gustar va a lo llegar que- el éxito de la noche a la por la noche, mañana. no. Pues. Pero, por ejemplo, si puedes decir, si tienes un gimnasio, puedes dividirte en un gimnasio. Si tienes un gimnasio, puedes conseguirte esto. Si tienes un gimnasio y más o menos haces esto, pues puedes dar empleos, tener una vida, no sé. Una vida estable, Ajá. económica. Pues mira, yo intento diversificarme, ¿no? Porque del puro gimnasio no, Sí, no se obviamente puede no. vivir. O sea, de que venta de suplementos, asesorías online, me diversifico, pues. Pero también está el lado ese que dijiste de que ofreces empleo. O sea, Ajá. si sale para dar empleo, si sale para pagar deudas, si sale Y para que se autopague, porque... Ándale. Ahorita se está autopagando, Ajá, de hecho, sí, el no. gimnasio. Se está pagando lo del crédito de fideición Sí, que no. mencioné. Y ahorita lo poco que sale se lo estamos volviendo a invertir. Sí, a mantenimiento, equipos Nuevo equipo, nuevos. sí. ¿Y sabes más o menos cuánta gente te está yendo al gimnasio ahorita? Ahorita tenemos Vayan al gimnasio 360 Fitness 360 Fitness Club. por Boulevard Vildósola. Es el bulevar de los gimnasios ese. Sí. Sí. Ahí Y va, para allá la gente sí le gusta ir al gimnasio. Está entre Manuel Ojeda y Avenida Primera. Queda una cuadra al sur de la Comandancia Sur. Ahí enseguida del Sí, ahí ya lo Parquecito vi. ahí. ¿Dónde están los lobos ahí? Ándale, en la esquina ahí. Sí. La referencia que tiene la ropa. enseguida la óptica Borbón. También me van a comprar lentes ahí. Están dando los lentes ahí, están buenos. Ella trae de Es ahí. buena ubicación. ¿Neta? No, lentes de contacto. Ah, no, por ahí. Es de mi papá. Sí, me debe ¿Neta? Ahí está el negocio también de Sí. óptica, ¿no? Y por ejemplo, ustedes nunca fueron como que, yo voy a dedicar al negocio de mi padre. Oftalmología. Fíjate, yo cuando estaba muy morrito también decía que quería estudiar lo mismo que mi papá. Él es oftalmólogo. No, él es optometrista. Es otro rollo, no es médico. Y él siempre me dijo, no, me dice, aspira a más, que yo, aspira a más. Y, o sea, no, ya con el tiempo se me fue quitando eso, pues. Yo, en realidad, cuando estaba pequeño lo quería hacer porque, pues, era mi papá y quería Sí, ser sí. como él, pues. Pero no, me dijo, aspira más, tú puedes hacer algo más. Y por ejemplo, si alguna vez trabajaste ahí, Le ayudaba a mi papá, y también me ayudó a hacer exámenes de la vista alguna vez. Ahorita ya no me acuerdo, ¿no? Pero le ayudé alguna vez, sí. si anduviste ahí revisando ojos. Ahí anduve. ¿Tienes carnales, los hermanos? Tengo uno que es el productor. ¿Es mayor o no? Menor, ¿no? Miguel Borbón, ahí tiene su canal de YouTube, sus plataformas, Maybe se llama. Para que también estar en contacto ahí con mi mamá, mejor. También está mamado. Nos puede ayudar. No, Marillo, no, Nos Marillo. puede ayudar ahí con el estudio también. Sí, güey. Sí, él sabe la producción. Estoy curado. Bueno, pues aquí vamos a terminar este podcast, este precioso capítulo con el precioso Manuel. Estuvo bueno. Estuvo muy bien, estuvo muy nutrido. A pesar del calambre que me pegó. Está bueno para el blooper ese, ¿no? Va a quedar. Ya salieron como unos 82 TikToks ahí. Yo creo que va a ser el video más viral, ¿no? De TikTok. Sí. El del calambre. Bueno, pues no se pierdan el de este jueves en 8, ¿no? Más o menos. De este jueves en 8, el capítulo con el tremendísimo Manuel Borbón. Síganlo en todas sus plataformas. Síganos a nosotros también. Mira, les voy a dar un tip. Nuestros videos no tienen anuncios. Mira. Vayan Los a vean ver nuestros completos, videos. ¿no? No, nadie los va a estar completos. interrumpiendo. Pues Así que si nos síganos. están escuchando en Spotify, váyanse a YouTube, ahí está el video para que Ajá. se ríen de nosotros. De nosotros. Ahí van a ver De los bloopers, de los De Walter y de mí, que siempre estamos aquí sacando jugo. Bueno, pues nos Y vamos. agradecemos a Manuel por el Ah, tiempo. muchísimas gracias. No, viejo. gracias a ustedes, viejo. La neta, está bueno esto del podcast. Está chido. Ahí lo Saqué te unas das cosas la aquí. vuelta otra vez. Sabes, cuando Fierro. quieras. Próxima pregunta. A ver. ¿Qué tan cierto es lo de los memes de Facebook? Que los entrenadores siempre le dieron a los huevos. Eso yo te lo Te puedo diré. decir. Te diré. El entrenador siempre con la nalgona. No, sí sucede mucho, muchísimo sucede. ¿Te ha pasado? Yo veo memes de Al principio me pasaba, cuando recién empecé. Sí, ya después te das cuenta que pues, a todos, o sea, ya cuando te gusta, te entrenas a todos. De hecho, ahí en el gimnasio, sí, a todos. Bueno, Ahora sí. bueno, nos vemos. Síganos en todas las redes. Muchas gracias, Manuel, por venir. A ustedes, Recuerden que somos de Hermosillo. Hicimos 8888. ¡Vámonos! Vámonos.